Hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Sí, es verdad, hemos llegado al segundo episodio y no puedo estar más emocionado de seguir compartiendo este espacio con ustedes. No me han cancelado y seguimos con más ganas que nunca. Si estás aquí de nuevo, déjame darte las gracias, porque esto no sería lo mismo sin ti. Y si eres nuevo por aquí, también eres bienvenido. Te aseguro que te quedarás enganchado. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la independencia de México, pero en esta ocasión nos meteremos de lleno en la primera etapa del movimiento. ¿Te suena 1810, verdad? Claro, es el año que aprendemos en la escuela, cuando el grito de Dolores marcó el inicio de todo. Pero, ¿realmente sabemos lo que sucedió antes de que Hidalgo sonara esa campana? O mejor aún, ¿entendemos por qué esta rebelión cobró vida en primer lugar? Hoy vamos a descubrirlo. No te preocupes, no vamos a solo contarte la misma historia de siempre sobre cómo un grupo de rebeldes decidió decir basta. Hoy vamos a sumergirnos en el contexto social y las causas profundas que llevaron a este levantamiento. Vamos a mirar más allá de los nombres y fechas para entender las verdaderas motivaciones detrás de este movimiento de independencia. Pero no nos quedaremos solo en México. No, porque resulta que en esa misma época, el mundo entero estaba ardiendo con guerras, revoluciones y crisis políticas. La Nueva España no fue un caso aislado, fue parte de un fenómeno más grande que sacudía tanto a Europa como a América Latina. Y claro, como siempre, les voy a contar más sobre los personajes clave: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y algunos otros que merecen un lugar en esta historia. Vamos a conocerlos un poquito mejor, como cuando descubres que tu profe favorito tenía un pasado rebelde, porque vaya que Hidalgo lo tenía. Así que siéntate, relájate y prepárate para descubrir cómo comenzó todo. Vamos a viajar en el tiempo hasta 1810, cuando México era la Nueva España y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Para entender cómo se gestó la independencia de México, primero necesitamos imaginar cómo era la vida en la Nueva España en 1810. Spoiler, no era nada fácil, sobre todo si no pertenecías a la clase alta. De hecho, la sociedad de aquella época era un verdadero polvorín esperando estallar. Y el estallido comenzó no por pura casualidad, sino por la combinación de problemas sociales, económicos y un sistema opresivo que estaba destinado a explotar en algún momento. La sociedad colonial era muy rígida y jerárquica. Piensa en una pirámide. Arriba de todo estaban los españoles peninsulares, es decir, los nacidos en España que habían venido a hacer su fortuna en América. Estos tipos eran como los jefes del juego. Controlaban el gobierno, el comercio, la tierra, todo. Si había algo importante que hacer, ellos lo hacían, o al menos decidían quién lo hacía. Tenían los cargos más altos, dirigían la iglesia y las instituciones clave, y no tenían ningún interés en compartir su poder con nadie más. Debajo de ellos estaban los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos en América. Este grupo era interesante, porque a pesar de que compartían cultura y educación con los peninsulares, estaban siempre excluidos de los cargos más altos. Eran ricos, dueños de tierras y negocios, pero el hecho de haber nacido en América los condenaba a vivir en un constante segundo lugar. Imagina la frustración. Era como estar en el equipo A, pero solo poder jugar en el equipo B. No importaba cuánto te esforzaras, los criollos siempre quedaban relegados. Y ahora, bajamos un escalón más. Los mestizos, quienes eran hijos de indígenas y españoles. Eran un grupo numeroso, pero no tenían los mismos derechos que los criollos. No podían acceder a tierras ni a los cargos importantes, y básicamente vivían en un sistema que los discriminaba por su origen racial. Y en la base de esta pirámide estaban los indígenas y los esclavos africanos, quienes llevaban siglos siendo explotados bajo el sistema colonial. Para ellos, la vida era un continuo ciclo de trabajo forzado, miseria y, en muchos casos, brutalidad. A pesar de que oficialmente se abolió la esclavitud indígena en el siglo XVI, la realidad es que la servidumbre, el repartimiento y la encomienda eran formas encubiertas de esclavitud. La explotación no había desaparecido, solo había cambiado de nombre. Y por si todo esto no fuera suficiente, la economía estaba en ruinas. Las guerras en Europa estaban afectando gravemente a España, que a su vez dependía de las riquezas de sus colonias para financiar esos conflictos. Esto significaba una cosa: impuestos más altos. El virreinato tenía que enviar dinero a España, lo que dejó a muchos en la Nueva España más pobres de lo que ya estaban. Los indígenas, campesinos y mineros eran exprimidos al máximo,
Y cuando parecía que no había más que sacarles, la corona española encontraba una nueva manera de imponer tributos o requisar bienes. ¿Te imaginas? Ya no quedaba de dónde sacar, pero los impuestos seguían subiendo. Así que sí, la situación estaba al límite. En resumen, en 1810, la sociedad de la Nueva España era como una olla de presión. La mayoría de la gente vivía en pobreza, oprimida por una élite peninsular que no quería compartir ni un ápice de su poder. Los criollos estaban resentidos por estar marginados del poder, y los indígenas y mestizos simplemente no podían más con la explotación. Todo esto estaba esperando una chispa que lo incendiara. Y esa chispa estaba a punto de llegar en forma de un cura rebelde llamado Miguel Hidalgo. Ahora, retrocedamos un poco más y miremos el panorama global. Porque, aunque a veces nos enfocamos solo en lo que estaba pasando en México, la verdad es que el mundo en 1810 era un verdadero caos. Y créanme, la situación en Europa jugó un papel clave en el inicio de la independencia de México. Vamos a Europa. Por esa época, el continente estaba sumido en las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés, estaba en una especie de tour mundial de dominación, conquistando país tras país. España, como uno de los grandes imperios de la época, no se salvó de sus planes. En 1808, Napoleón invadió España, derrocó al rey Fernando VII y lo reemplazó por su propio hermano, José Bonaparte. Y es aquí donde las cosas se complican para la Nueva España. Porque si en España ya no gobernaba un rey legítimo, sino el hermano del enemigo número uno de Europa, ¿a quién debían lealtad los virreyes y funcionarios coloniales? Este caos creó un vacío de poder en las colonias, lo que hizo que muchas voces en América Latina comenzaran a decir, oye, si España está ocupada peleando sus propias guerras, ¿por qué no tomamos nosotros el control? No era solo México, ojo. En toda América Latina, las colonias españolas estaban al borde de la rebelión. En Sudamérica, por ejemplo, personajes como Simón Bolívar y José de San Martín ya estaban organizando sus propias luchas por la independencia. Y en el Caribe, Haití se había independizado en 1804 después de una revolución de esclavos. El continente americano estaba a punto de cambiar para siempre, y la Nueva España no sería la excepción. Además, las ideas de la Ilustración seguían flotando en el aire. Las nociones de libertad, igualdad y fraternidad que habían inspirado la Revolución Francesa unas décadas antes, también estaban haciendo eco en América. Y si algo sabemos de las ideas, es que cuando una chispa prende, es muy difícil apagarla. Este era el contexto en el que los criollos de la Nueva España empezaron a pensar. Si Haití ya lo hizo, si Sudamérica lo está haciendo, y si España está ocupada con sus propios problemas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Todo estaba en su lugar para que algo grande ocurriera. Solo faltaba un detonante, y ese detonante llegó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en un pequeño pueblo llamado Dolores. Ahora vamos a conocer a los personajes que hicieron posible esta primera etapa de la independencia. No se trata solo de recordar sus nombres, sino de entender sus motivaciones, sus historias personales y, en algunos casos, sus contradicciones. Miguel Hidalgo y Costilla es, sin duda, la figura más conocida de esta etapa. Pero ¿sabías que Hidalgo no era precisamente el típico líder revolucionario? Era un cura, pero no el más ortodoxo. A sus casi 60 años, Hidalgo tenía una reputación de ser un hombre bastante progresista para su época. No solo hablaba varios idiomas, como el francés y el italiano, sino que además estaba fascinado con las ideas ilustradas que llegaban de Europa. Leía sobre derechos humanos, igualdad y, por supuesto, sobre cómo el poder absoluto debía ser cuestionado. Todo esto en una época en la que la Iglesia dominaba gran parte de la vida social y política. Hidalgo no era un guerrero, pero era un líder carismático. Su capacidad de movilizar a la gente fue clave en el éxito inicial del movimiento. Sin embargo, su plan no era tan claro como podríamos imaginar. Al principio, no estaba hablando de independencia total, sino de mejorar las condiciones de vida de los más pobres y luchar contra las injusticias del gobierno colonial. El grito de Dolores no fue un grito de independencia, fue un grito de justicia. A su lado estaba Ignacio Allende, un militar criollo que sí tenía muy claro que la independencia era el objetivo final. Allende era un estratega militar, un hombre que pensaba en términos de organización y logística. Si Hidalgo era el corazón del movimiento, Allende era el cerebro que lo mantenía en marcha. Juan Aldama,
otro criollo militar, también fue un pilar fundamental en la conspiración. Junto con Josefa Ortiz de Domínguez y otros miembros de la conspiración de Querétaro, Aldama se encargó de coordinar los esfuerzos para el levantamiento. Josefa, por cierto, fue la que advirtió a los insurgentes cuando la conspiración fue descubierta, lo que obligó a Hidalgo a adelantar su plan y dar el famoso Grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Ese grito fue la chispa que encendió la llama de la revolución. Con un ejército improvisado de campesinos, mineros y gente del pueblo, Hidalgo marchó por las ciudades del Bajío. Su estandarte, la Virgen de Guadalupe, un símbolo profundamente mexicano que unía a la gente bajo una causa común. Y aunque los insurgentes lograron tomar algunas ciudades importantes como Guanajuato, la falta de experiencia militar y de organización pronto les pasaría factura. El ejército realista era poderoso, y aunque el movimiento había comenzado con fuerza, la primera etapa terminó trágicamente con la captura y ejecución de Hidalgo en 1811. ¿Qué podemos aprender de esta primera etapa de la independencia? Hay varias lecciones clave que podemos extraer, pero quizás la más importante es que el cambio social profundo siempre surge de la gente común. La independencia no comenzó en los palacios, ni en las grandes esferas de poder. Comenzó en un pequeño pueblo, con un cura que se atrevió a decir «basta», y con miles de personas que, cansadas de la injusticia, decidieron unirse a esa causa. Otra lección es que, a veces, no se necesita tener un plan perfecto para empezar algo importante. El movimiento de independencia comenzó casi de manera improvisada, y aunque la primera etapa terminó con la muerte de Hidalgo, el movimiento en sí ya había tomado vida propia. El cambio no siempre ocurre de la manera que lo planeamos, pero lo importante es que ocurra. Y finalmente, esta etapa nos enseña el poder de la unidad simbólica. Hidalgo utilizó a la Virgen de Guadalupe como un símbolo que unió a gente de diferentes orígenes bajo una misma causa. Hoy en día, todavía podemos aprender de eso. Cuando encontramos un símbolo o una idea que nos une, somos mucho más fuertes. Y eso es todo por hoy. Hemos recorrido juntos la primera etapa de la independencia de México, desde las tensiones sociales que hicieron inevitable el levantamiento hasta el contexto mundial que influyó en las decisiones que se tomaron en la Nueva España. Vimos cómo personajes como Hidalgo, Allende y Aldama encendieron la chispa que cambiaría el destino de México para siempre. La historia no es solo un conjunto de hechos que sucedieron en el pasado. Es una lección constante de cómo las sociedades se enfrentan a sus desafíos. Y la independencia de México es un claro ejemplo de cómo la determinación y la unidad pueden mover montañas, incluso cuando parece que todo está en contra. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin Fronteras. Recuerda, el aprendizaje no termina aquí. Vive en cada pregunta, en cada conversación y en cada vez que te cuestionas cómo llegamos hasta aquí. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprender es solo el comienzo. Hasta pronto.